Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, mis queridos hermanos, hoy les traigo un tema mega súper interesante. Vamos a hablar de Fratelli Tutti, la encíclica ecuménica del nuevo orden mundial. Por excelencia he querido grabar este video desde hace mucho tiempo y ya vengo estudiando este tema desde hace unos días y hasta unas semanas atrás. Y bueno, al fin he podido reorganizar lo que en sí sería la idea de este tema que vamos justamente a entrar en este momento. Miren, los papas o el papado, llámenlo como quieran, siempre cada papa lanza una encíclica. ¿Qué es una encíclica? Bueno, una encíclica es como una carta religiosa a los católicos, o al menos esa era la idea de las encíclicas. Y las últimas encíclicas del Papa Francisco, hablando específicamente de Laudato Si y de esta que vamos a analizar ahora, Fratelli Tutti, han sido muy controversiales incluso dentro de ciertos círculos católicos. ¿Por qué? Porque no son cartas para los católicos. Son cartas religiosas, políticas para todo el mundo. Cristianos, ateos, musulmanes, políticos. Bueno, aquí entra todo el mundo, Raimundo y todo el mundo. Entonces, por ciertos lados católicos ha sido muy criticado el Papa Francisco. De hecho, hay muchos católicos que no están de acuerdo con el Papa Francisco. Y miren, no vamos a entrar en tantos detalles porque queremos hacer un video corto. Vamos a centrarnos solamente en lo que dice la encíclica, lo cual hay mucho que decir. Vamos a más o menos tratar unos 30 puntos. Pero bueno, vamos rápidamente a entrar en el análisis de esta encíclica. Fratelli Tutti, el cual su significado significaría hermanos todos. Miren, desde ahí vamos dándonos cuenta de qué se trata esta encíclica. Es un llamado, ¿qué cosa? A la unidad. Hermanos todos, todos somos hermanos. Y van a ver las cosas que dice aquí el Papa Francisco. Yo he visto que hay personas, incluso hay pastores dentro de la iglesia adventista que ya han hecho un análisis breve de esta encíclica. No creo que lo hayan hecho como lo vamos a hacer nosotros en este momento. Y bueno, empecemos así. La encíclica Fratelli Tutti está dividida en 8 capítulos, en 287 puntos, de los cuales nosotros vamos a analizar aproximadamente unos 30, los que yo, en mi humilde opinión, he considerado los más importantes o relevantes o significativos. En 2 oraciones finales, las cuales vamos a analizar y vamos a ver que en eso se desemboca toda la encíclica. Tiene 79 subtítulos. Cada uno de estos subtítulos trata un problema social, económico, político, religioso, ecuménico, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene 123 páginas. Es una lectura un poquito pesada. Y su enfoque, como lo dice en la portada del mismo libro, su enfoque es acerca de la fraternidad y la amistad social, mis queridos hermanos. En la descripción de este video les dejo un enlace para que puedan descargarse la encíclica del Papa Francisco. Pero bueno, en sí esto es lo que más o menos trata toda la encíclica, así resumiditamente. Pero nosotros vamos a analizar rápidamente cada uno de sus puntos, de los más importantes. Y vamos a empezar con el punto número 3. Evitar disputas y contiendas. Y empezamos así. San Francisco, bueno, aquí citando él a San Francisco de Asís, el cual es el personaje en cual se inspiró el Papa Francisco para adoptar el nombre de Francisco, el cual realmente Francisco se llama Jorge Mario Bergoglio, así es el nombre real de él, pero cada papa siempre coge el nombre de alguien X, en este caso de San Francisco de Asís, y pues hacen esto, al hacer esto ellos anuncian en qué se va a basar su ministerio. Entonces, para entender más o menos lo que quiere el Papa Francisco, tendríamos que analizar un poco de la vida de San Francisco de Asís. Pero bueno, refiriéndose a San Francisco de Asís, dice así: San Francisco de Asís fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad cuando fueran entre sarracenos y otros infieles. Bueno, es una historia que pasó con San Francisco de Asís hace mucho tiempo.
No promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto era un pedido extraordinario. Nos impresiona que 800 años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda. Ahí empezamos. Señores, evitemos toda clase de contienda. Y en ese sentido, hablamos de, por ejemplo, si yo digo, la bestia de Apocalipsis 13 que sale del mar representa al papado, la mujer de Apocalipsis 18 representa al papado, y etcétera, etcétera. Daniel 7, el cuerno pequeño representa al papado. Al hacer esto, yo estoy haciendo ¿qué cosa? Controversia. ¿Qué dice el Papa Francisco? No hagan controversia. Es por eso que hoy en la actualidad ya no se hablan de ciertas verdades en muchas religiones. Y bueno, ustedes me entenderán. Punto número 7. Mejorar los sistemas y las reglas que ya existen. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia del COVID-19, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países. Se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente a pesar de estar hiperconectados. Existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afecta a todos. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. En otras palabras, mire, ¿qué dijo Papa Francisco? Bueno, el COVID-19 nos mostró que el sistema actual que llevamos no sirve. Ya, este sistema, estas reglas, estas leyes no sirven. Todo fue un caos. Necesitamos mejorar todo eso. Punto número 8. Una hermandad mundial. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Un deseo mundial de hermandad. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esta encíclica? Ya. Entre todos, he aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. O estamos juntos o morimos. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra, que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Una hermandad mundial, todos juntos, pero entre comillas, sí, pero tú ten tu fe, ten tus ideas, ten tu costumbre, supuestamente. Pero ya vamos a ver más adelante un punto en el cual ellos mismos se contradicen, porque ellos supuestamente están diciendo lo siguiente: vamos a unirnos todos, pero no se preocupen, cada cual va a seguir haciendo, pensando, creyendo lo que quiera. Supuestamente eso es lo que nos están diciendo, pero realmente el papado, ese es el mensaje del papado. Ya van a ver cómo más adelante ellos en su propia encíclica se contradicen. Punto número 17. Se ridiculiza a los que hablan del medio ambiente. Frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son calladas o ridiculizadas, disfrazando de racionalidad lo que son solo intereses particulares. Ellos dicen que el Papa Francisco está diciendo, miren, es una lástima que las personas que defienden la idea del cambio climático sean ridiculizadas. ¿Y saben qué? El cambio climático es un mito. Es tan factible como la teoría de la evolución. En serio, así de incomprobable es. Hay mucho que decir con respecto a esto. Hay mucha información en internet. Ustedes mismos pueden buscarla y actualizarse. Pero realmente el cambio climático no es 100% comprobable. No es 100% comprobable. La verdad parece que ni siquiera existiera el cambio climático. Les digo así, pero ellos dicen, es una pena que ridiculicen a las personas que creen en eso. Claro que
es ridiculizable algo que es ridículo. Pero bueno, el Papa dice que es algo real y hay que creerles, ¿no? Nosotros ya sabemos que por medio del medio ambiente va a venir la ley dominical. ¿Sí? Así que a ellos les interesa dar esta clase de mensajes. Punto número 23. Feminismo. De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Verán, vamos a hablar así rápidamente del feminismo. Verán, en Occidente, ¿sí? En Occidente, estamos hablando de los países europeos, de Sudamérica y de Norteamérica, específicamente. ¿Ya? No existe el patriarcado. No existe vamos a decirlo así, el machismo. No existe. No existe. Ustedes dirán, pero hay mujeres maltratadas. Bueno, sí, hay mujeres maltratadas, pero no hay leyes, escúchenme bien. Vuelvo y repito, Europa, Sudamérica y Norteamérica. Y otras regiones más que se me escaparán. No existen leyes, escúchenme bien, no existen leyes que desfavorecen a la mujer y favorecen al hombre. ¿Saben qué? Si ustedes analizan a fondo, es todo lo contrario. Pero no vamos a entrar en ese tema. Si nosotros hablamos, y el Papa no aclara, pero si nosotros hablamos de un lugar en el mundo donde las mujeres son, vamos a decirlo así, maltratadas o tratadas de una forma incorrecta o viven en una desigualdad, vamos a decirlo así un poquito más claro, sería en Oriente, en los países musulmanes, en África, bueno, en esas regiones del mundo existe eso aún, no vamos a negarlo, existe, pero aquí en Occidente no. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque miren, todo el movimiento feminista que ha salido en el último par de años es una bobada, porque las feministas deberían de estar protestando allá en Oriente, no aquí en Occidente. Les digo así, si hay un lugar donde protestar es en Oriente, no en Occidente, ¿sí? Nada más aclaro esto, y el Papa al mencionar esto simplemente está apoyando este movimiento que simplemente es una locura, aquí en Occidente, repito, aquí en Occidente. Así que, bueno, ya sabemos quiénes apoyan el feminismo, quiénes apoyan el aborto y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos, punto número 25. Mira, aquí viene un punto, quizás uno de los puntos más importantes de toda la encíclica. Tercera Guerra Mundial. Estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo hasta asumir las formas de la que podría llamar una tercera guerra mundial en etapas. No es la primera vez que el Papa Francisco dice que estamos viviendo una tercera guerra mundial en etapas. No es la primera vez. Lo ha dicho en videos, en noticias, en entrevistas, lo ha dicho hasta en sus sueños. Ya, lo ha dicho varias veces. Pero miren, vamos a tocar este punto rápidamente. Las cartas de Albert Pike y Giuseppe Mazzini, 1805-1872. Verán. Hay una carta en la cual se habla de cómo fueron programadas las tres guerras mundiales, específicamente la primera y la segunda, las cuales conocemos. Nosotros hoy en la actualidad, mis queridos hermanos, vivimos una tercera guerra mundial. Y muchos dirán, pero ¿cómo que una tercera guerra mundial? El hermano Nelson ya se volvió loco. Bueno, verán, nosotros escuchamos guerra mundial y nos imaginamos misiles cayendo del cielo, bombas atómicas, metralletas, etcétera, etcétera. Y en verdad esa fue la primera, y bueno, en verdad así fue la primera y la segunda guerra mundial. Pero esta tercera guerra mundial es muy diferente. Es muy diferente. ¿Sí? Es una tercera guerra mundial muy diferente a la primera y la segunda. No se parecen en nada. Van a ser ejecutadas de maneras muy distintas. Y miren, no les voy a leer la carta con respecto al comentario de la primera y la segunda guerra mundial que Albert Pike le envió a Giuseppe Mazzini. Eso quizás lo dejemos para otro video en el futuro. Pero mira, solo vamos a analizar la parte de la carta en la cual Albert Pike le habla a Giuseppe Mazzini
acerca de la Tercera Guerra Mundial. Y mira, ¿quién es Albert Pike y Giuseppe Mazzini? Haciendo una larga historia muy corta, fueron unos altos grados en la masonería del grado 33, satanistas, luciferianos, bueno, tienen esos títulos, los cuales ellos ya en esa época ellos sabían cómo iba a ser los siguientes movimientos del mundo en el futuro. Y miren, estamos hablando de los años 1805. Creo que ni mi tatarabuelo nacía en esa época. ¿Ya? Ni mi tatarabuelo nacía en esa época. Empieza así el segmento de la Tercera Guerra Mundial que habla Albert Pike. Algo más. Miren, estas personas no hablaban por hablar. Estas personas, ellos tienen contactos directos con demonios. Son satanistas. Los mismos demonios o el mismo Satanás les dice a ellos lo que va a ser en el futuro. Y ellos en inspiración a eso escriben. Así como los apóstoles, como los profetas de Dios, escribían por inspiración divina, estas personas también escriben por inspiración satánica. Es lo mismo, solo que obviamente todo lo contrario. Y dice así, miren, escucharán, esto es impresionante. No se olviden que esto se escribió hace más de 200 años. Se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. ¿El Islam? ¿No hay guerra con el Islam? ¿Desde cuándo? ¿Desde el 2001? Bueno. La guerra debe conducirse en un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, lo cual ya viene sucediendo desde hace años atrás. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas, ¿el mundo no está dividido?, sobre este asunto, se verán obligados a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Ellos estaban diciendo que iba a haber una larga guerra. Así como dice el Papa Francisco. ¿Qué decía el Papa Francisco en el punto número 25 de su encíclica Fratelli Tutti? Tercera Guerra Mundial en etapas. ¿Qué dicen aquí? Va a haber una larga guerra en etapas, prácticamente. Lo que están tratando de decir, que nos van a dejar cansados, nos van a dejar agotados en el sentido físico, moral. ¿Cómo está la moral hoy en la actualidad? El movimiento LGBTI, etcétera, etcétera. Espiritual, ¿cómo está la espiritualidad hoy en la actualidad? No se puede hablar ni siquiera de Dios en las escuelas. Económica, ¿cómo está la economía hoy en la actualidad al nivel mundial? Por los suelos. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Esto aún no lo vemos de manera completa. Pero miren, yo mismo no es que sea profeta de Dios ni nada por el estilo, porque aún la mujer de Poncio Pilato, un impío, tuvo sueños en la época de Cristo. Y si ella tuvo sueños, cualquiera puede tener sueños, ¿sí? Enviados por Dios. Yo mismo he tenido sueños de grandes disturbios sangrientos que va a haber en este mundo. Ellos lo dicen, yo lo he soñado. Ellen G. White lo dice también. Lanzan eventos de los últimos días. Si vienen disturbios, si vienen protestas, como ustedes no tienen ni idea. Un cataclismo social formidable. El coronavirus, bueno. Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración. O sea, el cristianismo destruido. ¿Cómo está el cristianismo en la actualidad? Destruido. ¿Cómo están nuestras iglesias después de la pandemia? No hay ni la mitad de los miembros. Y bueno, etcétera, etcétera. Recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento relacionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, cristianismo y ateísmo destruidos, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. ¿Por qué? Por la aparición de Satanás en la tierra con una nueva religión mundial. Y como estandarte,
la adoración o el reposo del día domingo. Miren, aquí hay mucho que analizar. Solo para esto necesitaríamos siquiera una media hora de análisis. Pero Papa Francisco está diciendo, ¿qué cosa? Lo que estos satanistas hace 200 años ya venían diciendo. Estamos viviendo en una tercera guerra mundial en etapas, una tercera guerra mundial larga, que está dejando a las naciones agotadas, destruidas, pobres. No hay gente tan vieja hoy en la actualidad, lastimosamente. Pero yo me pregunto, ¿cómo fue la crisis de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial? Al nivel mundial, no en los países que se desarrolló el combate, sino hablo de los demás países que quizás no estuvieron ni tan involucrados. ¿Cómo fue la situación económica de ellos? ¿Mejor o peor que la nuestra? Esa pregunta se las dejo en el aire, ¿ya? Vamos a continuar. Punto número 27. No a los muros y a la individualidad. Dice así. Reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas, y cualquiera que levante un muro, quien construye un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido sin horizontes porque le falta esta alteridad. No a los muros. Globalismo. ¿Se acuerdan con el video que hablé del Gran Reset? ¿Cómo será el mundo después del 2021? Vean ese video, es muy interesante. El Gran Reset, la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Todas estas cosas van conectadas, mis queridos hermanos. Todas van conectadas. El Gran Reset, la Organización de las Naciones Unidas, simplemente derivan de la encíclica del Papa Francisco, de Fratelli Tutti. Son lo mismo, dicho de manera diferente. Nada más. Ustedes cogen estas dos agendas y las unen y no van a saber ni quién la escribió, porque prácticamente dicen lo mismo. Yo me acuerdo cuando dije John Biden va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Muchos me dijeron, no, es que es Donald Trump y hay que orar para que Dios ponga a Donald Trump otra vez en el poder, y es que aún no se sabe porque aún no se posesiona. Pero cualquiera que conoce las profecías sabía que iba a ser este Biden. Donald Trump pasó a la historia. Que vuelva tal vez en el 2025 es una gran probabilidad, y que con él también convenga de manera definitiva una ley dominical. Bueno, ese es otro punto que hemos de tocar más adelante. Pero miren, todo esto se tiene que efectuar en estos 4 años con el nuevo presidente de los Estados Unidos. El presidente que venga después de John Biden, señores, prepárense. Puede ser quizás el último presidente de los Estados Unidos antes de que Cristo venga. Pero bueno, ese será otro tema, ¿sí? No a los muros y a la individualidad. Todos unidos, sí o sí. Punto número 32. Ser una comunidad mundial. Dice, es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID-19, miren, el COVID-19 se ha utilizado para todo. Es el pretexto para todo. Y no podía faltar tampoco en la encíclica del Papa Francisco. Despertó durante un tiempo la conciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. O sea, el COVID-19 nos unió. Verán, escúchenme bien. Esto es muy simple. Tú quieres unir a alguien. Busca un enemigo común. ¿Sí? ¿Han escuchado este dicho? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya, ¿sí han escuchado esto? Ahí hay algo común, ¿verdad? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro, pues él es el enemigo de mi enemigo. Yo me uno con él. Ahora, pues, aunque el tipo me caía mal, pero como tenemos un bien común, ¿qué sucede? Yo me uno con él. No me interesa si es un villano, es un sinvergüenza, es lo que sea. Tenemos un bien común. Los dos odiamos a esa persona. Nos vamos a unir. El COVID-19, ¿qué cosa? Fue el enemigo de todos. Y los que eran enemigos se tuvieron que hacer ¿qué cosa? Amigos, ¿para qué? Para poder enfrentar este enemigo común. ¿Sí me entienden? Y como yo les dije, no olvidaré nunca esos videos, cuando estábamos en plena pandemia, esta es la primera cepa. De aquí van a venir, quién sabe en cuántas más.
Se está diciendo que esto del COVID-19 siquiera tiene que estar durando de 5 hasta 10 años. Yo creo que va a durar siquiera hasta el 2025 toda esta pantalla del COVID-19. Espero no equivocarme. Y Dios nos preste vida hasta ese año. 2025, hasta ese año va a durar todo este teatro, por no decir otra palabra. Todo este teatro del COVID-19. Acuérdense de mis palabras. No me he equivocado en anteriores veces. Sí. Todos juntos por un enemigo común. Por eso dije que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad, y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas. Dicho de otra forma, el COVID-19 nos hizo dar cuenta que toda nuestra sociedad era una mentira, que todas las cosas por las que estábamos peleando eran insignificantes y que hay problemas mayores por los cuales debemos unirnos para de esa manera pues construir un mundo mejor. En fin. Nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar. Y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos. Esa pertenencia de hermanos. Todos somos hermanos. Y el COVID-19 nos unió. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. No se olviden de esa frase, nunca mejor dicha. Punto número 33. Reorganizar nuestra sociedad. Miren lo que dice aquí. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Wow. O sea, que esta pandemia ha sido la excusa perfecta ¿para qué cosa? Para instaurar un nuevo orden mundial. Aquí lo está diciendo. Reorganizar ¿qué cosa? Nuestra sociedad, nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro estilo, nuestra vida. O sea, ¿sí se dan cuenta? El COVID-19 lo cambió todo. El COVID-19 es como un bebé dentro de un matrimonio, ¿ya? Y los que son padres tienen que estar riéndose en este momento, ¿sí? Tienen que estar riéndose en este momento, ¿ya? Eso del COVID-19 es un bebé en un matrimonio. El que entendió, entendió. Punto número 40. Acoger a los migrantes. Miren lo que vi. Bueno, más adelante incluso vienen más puntos más importantes. ¿Ya? Voy a leer solamente la última parte de este punto, por falta de tiempo. Dice así. ¿Dónde me quedé? Ya. Sin embargo, inspirándose en un gran patrimonio cultural y religioso, tienen los instrumentos necesarios para defender la centralidad de la persona humana y encontrar un justo equilibrio entre deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos por una parte y por otra el de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes. O sea, países europeos, suramericanos. Bueno, aquí habla específicamente de Europa. Acojan a los migrantes. Pero ya vamos a hablar de los migrantes y el problema de los migrantes más adelantito en este mismo video. Punto número 46. Fanatismo religioso, redes sociales. Miren lo que dice aquí. Conviene reconocer que los fanatismos que llevan a destruir otros son protagonizados también por personas religiosas, sin excluir a los cristianos, que pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. El papado es el anticristo, el papado es la ramera de Apocalipsis 18. Eso es un insulto verbal según ellos. Hermanos, eso es la verdad. Verán, yo cojo y me paro frente al espejo. Y yo le pregunto a alguien que está al lado mío, oye, yo me estoy viendo al espejo, pero estoy viendo algo que creo que no me gusta, pero quiero que tú me lo digas. Sí, dime qué cosa. Dime la verdad, soy feo. La verdad, eres feísimo. ¿Es un insulto? Es la verdad.
Es la verdad, soy feo. ¿Cuál es el problema? Y tengo que aceptarlo, pues en eso también tengo que basar mi vida. Pues como soy feo, tampoco voy a buscar una mujer bonita. No, tengo que buscarle a mi nivel. Una cosa es la verdad, hermanos, otra cosa es un insulto. Y si un sistema religioso está representado en la Biblia como una ramera, esa es la verdad. ¿Sí? O Dios está insultando a un sistema religioso. Porque hay muchos incluso dentro de las mismas religiones protestantes que dicen, no, es que no toquemos esos puntos porque son de controversia. No hablemos de eso porque ofende. Entonces Dios ofende a las personas cuando dice esas cosas. Cuando escribió Apocalipsis y Daniel, Dios estaba ofendiendo. Dios se equivocó. Dios era un narcisista. Dios era un criticón. ¿Qué era Dios? No, es que no hablemos de esas cosas. Entonces, ¿para qué Dios lo escribió en la Biblia? Arranquen Apocalipsis y Daniel de sus Biblias y se acabó. ¿Cuál es el problema? No lo entiendo. En fin. Aún en medios católicos se pueden perder los límites. Se suelen naturalizar la difamación y la calumnia. Claro, porque hay puntos, ciertos sectores católicos que no están de acuerdo con él. Y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. O sea, no hables mal de mí, aunque yo esté mal. ¿Qué se aporta o en qué edifica? Como también como alguna vez han escuchado esta palabra que les han de haber dicho, ¿en qué edifica así la fraternidad que el Padre común nos propone? ¿En qué nos edifica esto, señores? No sé, pues pregúntenle a Dios ¿en qué estaba edificando Dios cuando escribió Daniel y Apocalipsis? O cuando escribió los 10 mandamientos. Y bueno, etcétera, etcétera. Punto número 66. Reconstruir una sociedad a partir del bien común. Miren lo que dice. Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque esté escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común a partir de esta finalidad. Reconstruya una y otra vez su orden político y social. Reconstruya una y otra vez su orden político social, su tejido de relaciones, sus proyectos humanos, con sus gestos. El buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Realmente ese era el mensaje del buen samaritano. ¿Cómo dice aquí? Que nuestra existencia está ligada a los demás. No sé. No sé qué Biblia o qué comentario haría el Papa Francisco, la verdad. Pero bueno, es lo que él dice. Reconstruir una sociedad a partir del bien común. O sea, vamos a construir una sociedad pensando en los demás. Y miren, esto suena muy bien, pareciera sonar muy bien. Pero miren, ¿saben cuál es la sociedad pensando en los demás? Que las personas del mismo género se puedan casar. Las personas del mismo género puedan adoptar hijos. Esa es la sociedad que ellos quieren reconstruir pensando en los demás. Pensando en los homosexuales, pensando en los pedófilos, pensando en los satanistas, pensando en los liberales, en los libertinos, etcétera, etcétera, etcétera. Fuera bueno que sea una sociedad pensando en los demás, en las personas, no sé, que tienen ética y moral. Pero no es en ese tipo de personas que se está construyendo una sociedad. Sino que cosas, construyéndose una sociedad en qué? En esa clase de personas que tienen problemas mentales. Ese es el problema. Punto número 92. No imponer tus ideologías religiosas. Ojo al piojo. Verán que en ciertos países, sobre todo de Europa, está prohibido hablar de la Biblia. Está prohibido ir a tocar la puerta de tu vecino y hablarle de Dios. Ya es prohibido. Incluso se están haciendo leyes en las cuales se está prohibiendo orar por alguien. Esto es muy real.
Se están haciendo leyes en las cuales se está prohibiendo orar por alguien. Y tú me dirás, qué locura. Pues sí, hermanos, es una verdadera locura. Porque quieren controlar hasta lo que tú estás pensando. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Bueno, amémonos. Pero mira, no. Nada que ver, señores. Amémonos. Pero mira, es que no. Amémonos. Pero mira, es que yo creo que un hombre puede amar a otro hombre y Dios no condena eso porque Dios es amor. Amémonos. Todo es amor, ¿no? Punto número 100. Este es un punto que ya veníamos analizando. Dice, una globalización respetando las diferencias. Miren, tampoco estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto, digitado, planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño de orden homogeneizar, dominar y expoliar. Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Bueno, hasta ahí supuestamente bien. Este falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y en definitiva su humanidad. Porque el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar cuando necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz sin necesidad de que tengamos que ser todos igualitos. O sea, vamos a hacer un mundo diverso, vamos a hacer un mundo colorido. Pero ustedes saben que también esto se refiere a un liberalismo en la sexualidad y en la idolatría y bueno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero miren lo que dice aquí, punto número 105, y aquí se contradice. El individualismo es un virus. A ver. Vamos a hacer todos, que decía el punto número 104. Vamos a hacer qué cosa todos. Vamos todos a ser diferentes. Vamos a ser, entre comillas, de cierta manera, medios individuales. Pero ¿qué dice acá vuelta? Punto número 105. El individualismo es un virus. No entiendo eso. Yo no entiendo la verdad que tratan de decir ellos. Pero bueno, vamos a ver qué dice. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. O sea, tú puedes ser individual hasta cierto punto. De ahí para acá, no. Te juntas con nosotros. Y el Papa Francisco hace unos días atrás dijo algo que fue medio controversial. O estás conmigo o estás contra mí. Sí le cachan, ¿no? Sí le entienden. Ese es el problema. Que realmente ellos no están hablando de individualidad, de respetar tu espacio. A ver, ¿qué tal si un país, ya van a ver otros puntos más que toca aquí más adelante, pero qué tal si un país dicen, ¿saben qué? Nosotros queremos ser un país independiente. ¿Qué dicen ellos? No, todos tenemos que estar juntos. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Ahora miren, yo por ejemplo vivo en Ecuador. ¿Qué es Ecuador ante...? Voy a mencionar solamente países suramericanos. ¿Qué es Ecuador ante Argentina,
Colombia, Perú, que son países grandes. No es nada, mi pequeño y hermoso país no es nada a comparación de esos países que son más grandes. Ahora imagínense en México, Estados Unidos o ya pónganme en algún país europeo, Rusia. ¿Qué somos? Somos un microbio al lado de esos países, pues señores. ¿Y qué dicen ellos? O estás con nosotros o estás contra nosotros. Miren, mi país tiene costa, sierra y oriente. Mi país produce un montón de cosas. Produce arroz, produce flores, produce cacao, produce banano. Somos uno de los mejores exportadores del mundo en cacao y en banano, en arroz también, en flores. Bueno, aquí sale de todo, sí. Aquí en Ecuador, si Ecuador quisiera aislarse del mundo, lo puede hacer. Y créanme que no se muere de hambre. No se muere de hambre Ecuador, no se muere. Pero ellos que dicen, no, nadie puede ser individual aunque tenga los recursos para autosustentarse. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Ese es el mensaje del papado. Señores, el papado nunca cambia. Él es como el camaleón. Solamente se camufla. Nada más. Se adapta. Se pone del color que está de moda. ¿Sí? ¿Pero qué sigue siendo? ¿O qué es? Es un camaleón. Que no te engañe, no es una rama, no es una hoja verde, es un camaleón. Así es el papado. Miren, aquí vienen unos puntos. Aquí viene socialismo purito. ¿Sí? Aquí viene socialismo purito. Punto número 119. No compartir nuestros bienes con los pobres es robarles. En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Esto lleva a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. O sea, aquí dice algo muy interesante. Realmente el mundo sufre crisis, es verdad, porque alguien se está quedando con todo ese dinero, con los recursos del planeta. Y es verdad, el 1% de los habitantes de este planeta Tierra tienen más que el 99% de los habitantes de esta Tierra. O sea, los millonarios tienen todo el dinero del mundo. Y pues el resto de la humanidad tiene las migajas de ellos. En este sentido tiene toda la razón, pero miren. Lo resume San Juan Crisóstomo al decir que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Y es por eso que el Vaticano anunció hace unos días atrás que todo el dinero que ellos han acumulado durante siglos, que todo lo que pertenece a la Basílica de San Pedro va a ser donado a la caridad, y de esa manera ellos van a regresar lo que por derecho pertenece a los pobres. No busquen esta noticia que no existe. Me la acabo de inventar. Pero ustedes entendieron el sarcasmo, ¿verdad? No son nuestros los bienes que tenemos. El Papa dice que no son. ¿O sí? Pero realmente la política del Papa, ¿saben cuál es? Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Sí, esa es la política del papado. O también, en palabras de San Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Y por eso les digo que el papado, dentro de muy poco, va a donar todas sus riquezas a los pobres. Sí, en serio, va a hacer eso. Desde hace 2000 años que lo quieren hacer, de hecho. Solo que no sé por qué no se les ha presentado la oportunidad. Qué hipócritas que son, ¿saben? Qué hipócritas que son. Muchos dirán, es que el papado hace muchas obras de caridad alrededor del mundo. Verán, el papado tiene muchas instituciones, tiene orfanatos, tiene asilos, tiene escuelas, tiene muchas instituciones benéficas, albergues. Yo no les voy a decir que no, pero ¿saben cómo funcionan esos albergues, todos esos ministerios, vamos a decirlo así? ¿Saben cómo funciona? Funciona por la caridad de otras personas. Ellos a lo mucho invierten un poquito, tal vez en la estructura, a lo mucho, y de ahí el resto todo es donativos de otras personas. Así funcionan las instituciones del papado.
investiguen. Ellos no ponen ni un centavo. Nunca olvidaré, en la pandemia del COVID-19, el Papa Francisco en Ecuador donó 2 tanques de oxígeno a un país que tiene 17 millones de habitantes y fue uno de los que pasaron peor la crisis del coronavirus. Donó 2 tanques de oxígenos. Mi vecino de al lado hubiera donado más. Y créanme que no, mi vecino de al lado no es millonario. ¿Sí? En fin. Hipócritas. Como dijo Jesús, ¿no? Hipócritas. 120. El derecho a la propiedad privada es secundario. Pero miren, ellos dicen, no, hay que devolverle a los pobres. Pero ellos no dan un centavo. ¿A quién le está dando ese mensaje? A nosotros, señores, a la clase media, a los medios ricos. A ellos les está diciendo, hay que devolverle todo a los pobres. Para que todos, ¿qué cosa? Todos sean pobres, pues. Ellos quieren acabar con la clase media. Ellos quieren volver a como cuando estábamos en... Ay, se me fue la palabra. Como cuando era la época de los reyes. ¿Sí? A esa época quieren que nosotros volvamos. Que solamente existan los ricos y los pobres, no la clase media. Punto número 120. El derecho a la propiedad privada es secundario. Ojo al piojo. Ojo al piojo aquí. Socialismo y comunismo, que es prácticamente lo mismo, o lo mismo, dicho de una manera diferente, aquí se describe perfectamente. Vuelvo a ser mías y va a proponer a todos unas palabras de Juan Pablo II, cuya contundencia quizás no ha sido advertida. Dios ha dado la tierra a todo el género humano, para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie, ni privilegiar a ninguno. Bueno, en esta línea recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho de la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. ¿Eso es así? Yo no sé qué Biblia ha leído el Papa Francisco, pero cuando ustedes van al Pentateuco y ustedes, cuando van específicamente a los libros del Antiguo Testamento, la repartición de la tierra, que si no mal recuerdo está en el libro de Josué, ahí se repartió la tierra. Ahí nos dijo, bueno, hay una tierra, vivan como quieran. Y si viene alguien se puede coger de tu propiedad o pueden vivir 5 en ese terreno. ¿No? De hecho se designó a cada uno por familias. Tenían su territorio. Pues yo no sé qué Biblia ha leído el Papa Francisco. Pero Dios sí reconoció la propiedad privada. La reconoció absolutamente. Y así estaba instituida la nación de Israel. Vayan y lean el libro de Josué, no estoy mintiendo. Pero bueno, no sé qué Biblia ha leído este hombre. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar antes, al contrario, facilitar su realización. Como afirmaba San Pablo VI, el derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad, pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se proponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. O sea, te están diciendo, mira, el derecho a la propiedad privada, el hecho de que esa casa sea tuya, está tu nombre, ese terreno que te partiste la espalda para comprar y esa casa que te costó un ojo de la cara y te costó 20 años de estar trabajando como un esclavo, es secundario. En otras palabras, puede venir alguien que lo necesite más que vos y te lo puede quitar. Eso es lo que ellos están diciendo. Punto número 122, si es que no queda claro. Administrar tus empresas para el bien de todos. Esto ustedes pueden ver muchos videos de cómo se expropiaron empresas en Venezuela. Busquen en YouTube, ¿sí? Pongan la palabra expropiar y van a ver un montón de videos de los casos que pasó en Venezuela. Que venía
El gobierno decía, esta empresa ahora pertenece al gobierno y es para todo el pueblo. Lo cual esas empresas quebraban, se perdían puestos de trabajo y bueno, eso nos llevó a toda una crisis como en la actualidad es Venezuela, la cual creo que ha salido la mitad de la población de Venezuela. En fin, dice, el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente. Puesto que quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos. Verán, si tú tienes una empresa es para generar trabajo a todos los que puedas. No es para administrarlo al bien de todos. Porque miren, verán, escúchenme bien. Una vez escuché a alguien, si es que se lo puede llamar cristiano, y qué vergüenza que incluso era adventista, dijo una barbaridad. Dijo que Jesús era socialista, era comunista. Bueno, creo que ese tipo, no sé qué le cruzó por la mente. Pero miren, escúchenme bien. Miren, lo voy a poner de una manera bien práctica. Vamos con la historia de Ruth. El libro de Ruth creo que tiene 4 capítulos. ¿Cómo conoce Ruth a Boaz? Que fue su esposo, si no mal recuerdo. Ella estaba recogiendo el trigo, si no mal recuerdo, o la cebada creo que era, bueno, digamos que era el trigo. De lo que se caía, de lo que recogían los trabajadores de la hacienda de Boaz. Era una ley de caridad, de hecho. Lo que se caía en el suelo, esto era instituido por Dios a través de Moisés, eso se cogía y se dejaba para los pobres. ¿Sí? Entonces las viudas, los huérfanos, cogían eso y con eso ellos cogían y vendían o hacían también su comida. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Vos era comunista, socialista o era capitalista? Se acabó la discusión. Entonces miren, la Biblia nunca apoya el socialismo ni el comunismo. ¿Sí? De hecho, si hay un sistema, entre comillas, esto yo sé que es algo amplio, pero lo pongo así de manera rápida, lo suelto de manera suave. La Biblia, entre comillas, lo que más apoya es el capitalismo como nosotros conocemos, ¿sí? Entre comillas, que no tampoco era un capitalismo, porque vemos que incluso se dejaba, ¿no?, cierta porción de la cosecha para las personas menos afortunadas. El capitalismo no hace exactamente eso. Sí, por eso digo entre comillas, lo que la Biblia más aprueba es una especie de capitalismo. Vamos a decirlo así porque aquí si no la gente va a decir, no, es que tú estás diciendo cosas que no son que la Biblia. No. Es para que me entiendan. Ahora imaginémonos que a vos cogían y les expropiaban sus propiedades y todo eso le daban a los huérfanos, a los pobres y a las viudas. ¿Qué creen que iba a pasar con esa hacienda dentro de poco? ¿Se iba a perder? ¿Iban a pelear entre ellos? ¿O simplemente los que querían aprovecharse de la situación cosechaban, no volvían a sembrar y todo quedaba ahí? Pero como vos era un buen cristiano, un buen judío, trabajaba honradamente, ayudaba a los pobres y de esa manera daba trabajo y ayudaba a los pobres. ¿Ustedes no creen que eso funciona? Por supuesto que sí, hermanos. Entonces lo que realmente se debería de hacer es ¿qué cosa? Es promover las empresas, promover el trabajo. ¿Sí me entienden? Y promover también promover un poquito la caridad. Es lo que se debería de hacer. No se debería de expropiar a alguien de su empresa, dárselo a personas, que esto es lo que pasa en la mayoría de las veces, dárselo a las personas incompetentes que quiebran la empresa, dejan a muchas personas sin puestos de trabajo y simplemente eso trae más y más pobreza. Porque ¿saben cuál es la idea del comunismo, el socialismo? ¿Es qué cosa? Es quitarle a los ricos y dar a los pobres. La ley de Robin Hood, que es robar. En realidad esto es robar, es robar. Y los que dicen, no, es que Cristo o la Biblia apoya el socialismo, el comunismo, está diciendo que Dios aprobaba robar. Por eso incluso, ¿qué dijo Jesús? Dad a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ustedes hagan lo que tienen que hacer y punto. Cumplan sus leyes, sus deberes con la sociedad y punto. Y con la política y con el Estado. Entonces los que crean que Dios aprobaba esto están diciendo ¿qué cosa? Que Dios aprueba el robar. Y eso no es así, mis queridos hermanos, eso no es así.
Bueno, miren, vamos a un punto súper controversial, punto número 123, todos a su uso. Miren lo que dice aquí. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso. Venga, tío. Aquí se cumpliría este dicho que dice: las cosas no son del dueño, sino de quien las necesita. Espero que algún día yo no esté casado y él necesita a mi mujer. Oigan, en serio, en serio, es que las cosas vienen a ser así. El hermano Nelson se fue, exageró. Todos a su uso. Es que tienes 2 casas, ¿no? Bueno, una casa es mía. O bueno, tu casa es muy grande, quiero la mitad de tu casa. O tienes un espacio bastante grande ahí en tu terreno que lo usas como patio. Eso puede servir para albergar una familia. Y los que predican esto son los que menos lo ponen en práctica. El papado. Qué hipócritas. Pero miren, todos a su uso. Lo necesitas, úsalo. ¿Quieres ese carrito? Cógetelo, no hay problema. Necesitas el celular de alguien, está bien, utiliza todo el saldo de él. Pero ¿y quién paga el plan? ¿Quién paga el crédito de ese celular? ¿Quién paga? ¿El que lo usó? Fuera bueno. Punto número 138. Se necesita un nuevo orden mundial. Bueno, así de claro. Si esto fue siempre cierto, hoy lo es más que nunca. Debido a la realidad de un mundo tan conectado por la globalización, necesitamos que un ordenamiento o un nuevo orden mundial jurídico, escuchen, jurídico, leyes, político, política, económico, dinero, incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. A todos vamos a trabajar en esto. Esto finalmente beneficiará a todo el planeta, según ellos, porque la ayuda al desarrollo de todos los países pobres implica creación de riqueza para todos. Mentira. Quieren hacernos a todos pobres, que es diferente. Desde el punto de vista del desarrollo integral, esto supone que se conceda también una voz eficaz en las decisiones comunes de las naciones más pobres y que se procure incentivar el acceso al mercado internacional de los países marcados por la pobreza y el subdesarrollo. Ahora, lo que ellos nos están diciendo es que estos países más pobres lo que van a hacer es ser explotados. Les van a sacar sus recursos, sus minerales, sus cualquier cosa, dañando a su vez en el camino a eso, dañando su medio ambiente, su ecosistema. Eso es lo que ellos no dicen. Eso es lo que ellos no dicen y eso es lo que pasa en muchas partes del mundo. Punto número 191. Vivir en un fragmento de la realidad. Pero miren, ¿qué están pidiendo? Un nuevo orden mundial. Para organizar al mundo, ¿qué cosa? En lo jurídico, en lo político y en lo económico. Y en lo religioso también, que eso ya lo vamos a ver al final. Ya vamos llegando al final, no se preocupen. Disculpen, el video es largo, pero créanme que quité muchas partes para hacerlo bastante corto. Punto número 191. Vivir en un fragmento de la realidad. Miren lo que dice aquí. Mientras vemos que todo tipo de intolerancia fundamentalista daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados. Ándale. A ver, vamos a leer esto de nuevo. Mientras vemos que todo tipo de intolerancia fundamentalista daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto. ¿Vamos a respetar qué? El amor capaz de asumir todas las diferencias, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera fuesen sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados. O sea, vamos a tener que hasta tolerar los pecados de ciertas clases de personas. Vamos a hablar de la pedofilia. Vamos a tener que tolerar a los pedófilos. Sí, en serio les estoy diciendo. Vamos a tener que tolerar a los que quieran adoptar niños si son personas que tienen una sexualidad muy deformada, por no decir otras cosas.
Vamos a tener que tolerar todas estas locuras. Tolerancia. ¿Tenemos que tolerar el pecado? Wow. La verdad esto da hasta risa. Porque es tan incoherente. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, wow, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Es cierto que las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la realidad. No, es que mira, esa es tu idea. No, es que esa es tu realidad. Esa es tu interpretación. Déjalos vivir en paz. Pero es que está enamorada de mi hija de 5 años. Sí, pero Dios es amor y Él está enamorado y... Es locura. Esto es locura. Punto número 221. Miren, esto es de terror, lo que voy a leer. Este pacto también implica aceptar la posibilidad de ceder algo por el bien común. Epa. ¿Ceder algo? Bueno, como todos vamos a guardar el domingo, ¿cuántos son los que quieren guardar el sábado? Apenas son 20 millones en todo el mundo. ¿Cuántos somos en todo el mundo? No, somos como 7,000 millones. No, pues que esos 20 pues se acoplen a los demás, pues hombre. Que cedan pues, para que todos estemos bien. ¿Será así? ¿Que dentro de poco va a pasar esto? No sé, pues ustedes digan. Ninguno podrá tener toda la verdad. Epa. O sea, ninguno podrá tener toda la verdad, ni satisfacer la totalidad de sus deseos. No sé qué quiere decir. O sea, que aunque sea verdad, tienes que renunciar a la verdad. No sé si trata de decir esto. Bueno. Porque esa pretensión llevaría a querer destruir al otro negándole sus derechos. Bueno, mis derechos acaban cuando comienzan los tuyos, ¿verdad? Sí. La búsqueda de una falsa tolerancia tiene que ceder paso al realismo dialogante, de quien cree que debe ser fiel a sus principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Es el auténtico reconocimiento del otro que solo el amor hace posible y que significa colocarse en el lugar de otro para descubrir que hay auténtico o al menos ser comprensible en medio de sus motivaciones o intereses. A ver, yo no entiendo. Primero decían, no, es que vamos a estar juntos todos, pero cada cual va a creer lo que quiera. Ahorita dicen, no, va a tocar ceder algo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí se dan cuenta cómo es el papado? Ni ellos se entienden. Ni ellos se entienden. Creo que ni Francisco sabe lo que estaba escribiendo aquí. Todos los caminos llevan a Roma. Llamada a encarnarse en todos los rincones y presente durante siglos en cada lugar de la tierra. Oye, bueno, ellos mismos lo están diciendo, ¿eh? Eso significa católica. Bueno, verán, lo de la iglesia católica, los jesuitas o el papado, llámenlo como quieran, que son más o menos lo mismo, han estado en cada acción de este mundo. Vamos a decirlo así, ¿ya? En cada acción de este mundo han estado esos tipos. La iglesia puede comprender desde su experiencia de gracia y de pecado la belleza de invitación al amor universal, porque todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. Toda la humanidad tiene que ver con la iglesia católica. Bueno, lo están diciendo ellos, ¿eh? Donde quiera que se reúnen los pueblos para establecer los derechos y deberes del hombre, nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a ellos. Bueno, en miren, negociaciones políticas, en convenios de paz, ahí están metidos ellos. Sí, ahí están metidos. Los invites o no los invites, ahí está un católico, un cura, un sacerdote, alguien está ahí de ellos. Para muchos cristianos este camino de fraternidad tiene también una madre llamada María. Bueno, ella recibió ante la cruz esta maternidad universal. Yo no sé en qué parte de la Biblia dice eso. Y está atenta no solo a Jesús, sino también al resto de sus descendientes. Bueno, ella con el poder del resucitado quiere parir un mundo nuevo.
Bueno, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestra sociedad, donde resplandezca la justicia y la paz. Adoración a María, perdón. Adoración a Satanás. Ustedes ya saben cuál es el trasfondo de la supuesta Virgen María. Miren, hemos llegado a los puntos finales, por lo cual he llamado a este video Fratelli Tutti, la encíclica ecuménica del nuevo orden mundial. Y miren, hemos hablado de muchos puntos. Aquí el Papa toca muchos puntos también que ya tocó en su encíclica Laudato Si, de la cual también ya hicimos un video un año atrás, creo que fue. Pero miren, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Sí, se tocaron trasfondos políticos, sociales, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Pero en sí, y créanme que me salté muchos puntos, me salté muchísimos puntos, pero quise dar la idea más básica. ¿Ya? Punto número 180, urge el ecumenismo. Miren lo que dice aquí. Al mismo tiempo pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Unidad que se enriquece con diferencias, que se reconcilia por la acción del Espíritu Santo, porque fuimos bautizados en un mismo espíritu para confirmar un solo cuerpo. Bueno, Jesús cuando mandó a los apóstoles a bautizar a todo el mundo, primero les dijo qué cosa, que les enseñen doctrina. Tú no puedes llamar hermano a alguien que no tienen los mismos ideales, o al menos que no saliste de la misma madre o del mismo padre. No puede ser tu hermano. Incluso cuando tú tienes hermanos que solamente son de padre o de madre, son hermanastros, no son ni siquiera 100% hermanos. Ahora, en lo espiritual, ¿cómo podemos ser hermanos de personas que piensan tan diferente a nosotros? No lo sé. En fin, donde cada uno hace su aporte distintivo. Como decía San Agustín, el odio ve a través del ojo y el ojo escucha a través del oído. También urge seguir dando testimonio de un camino de encuentro entre las distintas confesiones cristianas. O sea, tenemos que seguir uniendo el cristianismo. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo, que todos sean uno. Sí, pero uno en Cristo, no uno en Babilonia, en confusión. Escuchando su llamado, reconocemos con dolor que el proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre los cristianos. Miren. Y les voy a hacer una pregunta. ¿El mundo está unido? ¿Sí? ¿Sí lo está? Que no, sí lo está, señores. Nada de que no. Hace rato que está unido políticamente. Pero religiosamente. ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Y ustedes díganme si estoy mal. Laudato Si. Bueno, desde Juan Pablo II, mejor dicho. Se ha estado uniendo políticamente. Religiosamente también. Sí, también, por supuesto que sí. Pero vamos a decir que el movimiento político está más avanzado que el movimiento religioso. ¿Ya? Vamos a decirlo así. Entonces, en sí, hablando solamente del Papa Francisco, Laudato Si fue la unificación de la política. Fratelli Tutti va a ser la unificación de lo religioso. Aquí lo están diciendo ellos, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ellos. ¿Qué dice? Escuchando su llamado, reconocemos con dolor que al proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. Que dicen, políticamente ya estamos unidos. ¿Qué es lo que nos falta? Lo cristiano, lo religioso, nada más. Lo están diciendo ellos, no lo digo yo. No obstante, mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tenemos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. Aún falta unirnos, sí, pero en el camino vamos trabajando juntos, que al fin y al cabo eso nos va a unir. Punto número 283, y esto es algo que a mí me aterra de cierta manera. Terroristas religiosos de Internet. Terroristas religiosos de Internet. Miren lo que dice aquí. El culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y a la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y a la libertad de los demás. Y al compromiso amoroso por todos. En realidad, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por ello, el terrorismo, escuchen. Por ello, el terrorismo execrable
que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en Occidente. Bueno, que yo sepa, en Occidente no hay terrorismo. Hasta donde yo sé, tal vez no he visto mucho las noticias, no sé. Tanto en el norte como en el sur, propagando el pánico, el terror y el pesimismo no es una causa de la religión. Aun cuando los terroristas la utilizan, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia. Por esto es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro de dinero, armas, planes o justificación, y también la cobertura de los medios, y considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundial. O sea, mire, personas que dan ciertos mensajes un poco fuertes están siendo o van a ser etiquetados, aquí mismo lo dice, como terroristas, como crímenes internacionales que amenazan la seguridad mundial. O sea, ustedes están escuchando en este momento a un futuro terrorista internacional. Están escuchando a una de las personas en el futuro más buscadas del Ecuador. En serio les digo, no es bonito tampoco ser uno de los más buscados de un país. Pero eso es lo que están diciendo ellos. Terroristas internacionales. Las personas que opinen diferente a ellos. Los que digan que ellos son la bestia que sale del mar de Apocalipsis 13. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Las convicciones religiosas sobre el sentido sagrado de la vida humana nos permiten reconocer los valores fundamentales de nuestra humanidad común, los valores en virtud de los que podemos y debemos colaborar, construir y dialogar, perdonar y crecer, permitiendo que el conjunto de las voces forme un noble y armónico canto en vez de griterío fanático del odio. O sea, unámonos, dejemos las diferencias a un lado, no seamos terroristas o vas a ser un criminal internacional. Wow. Punto número 284. Líderes religiosos al ecumenismo. Miren lo que dice aquí. A veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes. Vean. Pero el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos dialogantes, a trabajar en la construcción de la paz, no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Bueno, ¿qué dijo Jesús? No unáis en yugo desigual. ¿Qué dicen ellos? No, unámonos todos, hay que dialogar, hay que ver cómo nos unimos. En fin, los intermediarios buscan agradar a todas las partes con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos. El mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Unámonos, los líderes que busquen la unidad, no la separación. Y es una vergüenza que muchas instituciones religiosas tengan sus representantes en el Concilio Mundial de Iglesias, en el Concilio Ecuménico Mundial de Iglesias. Hermanos, miren, si a mí, yo voy a aclarar esto, no tiene nada de malo, que a mí me cojan y me inviten a una iglesia católica a predicar. Yo voy y predico la verdad. Y regalo libros del conflicto de los siglos y hago una labor misionera enorme. No hay problema. Pero es muy diferente que te digan, ven, participa, pero eso sí, calladito. Escucha lo que te vamos a decir y acóplate a lo que nosotros te vamos a decir. Yo ahí no hago nada. No me interesa asistir a ese evento. No tengo nada que hacer en el Concilio Mundial de Iglesias. No tengo nada que hacer ahí si no me van a dar la oportunidad de predicar y de compartir el mensaje de verdad. No me interesa pertenecer ahí. ¿Sí? Terminamos. Vamos a
leer las dos oraciones finales. Esta es la penúltima, oración al Creador. Miren, estas oraciones valen oro. Señor y Padre, miren, es interesante. El papado nunca utiliza el nombre de Jehová. ¿Se han dado cuenta? Nunca utilizan el nombre de Jehová. Le tienen miedo, no sé por qué. ¿A qué Dios se estarán refiriendo ellos cuando hablan de Dios? No sé, pero a Jehová parece que no. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras, dirán paz y seguridad. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanza compartidas. Amén. Dicho de otra manera, Señor, ayúdanos a crear un mundo mejor. No vengas nunca. Quédate en el cielo, haz tu reino ahí. Nosotros hacemos nuestro reino aquí en la tierra. Gracias. Eso es lo que trató de decir el Papa Francisco en esta oración. Yo lo acabo de decir en 3 palabras. ¿Ya? Oración cristiana ecuménica. Así se llama la última oración de este libro. Dios nuestro, Trinidad de amor. Desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Dios, ayúdanos a unirnos todos, porque la unión va a ser aquí, no en el cielo, según ellos. Mis queridos hermanos, comentarios sobran, hay mucho que decir aquí, pero no quiero alargar este video más de lo que ya lo he hecho. La verdad no quería ni siquiera pasarme de la hora, pero bueno, ya vamos más de 1 hora grabando. Y vean, mire, hay mucho que decir, mucho más que decir. He dado los puntos más importantes y, entre comillas, he rescatado los puntos más importantes de esta encíclica. Pero nosotros mismos vemos cómo esta encíclica está enfocada, ¿qué cosa? En un ecumenismo. Entonces miren, preparémonos para 4 años, sí, 4 años de un ecumenismo global. El papado va a trabajar muy duro en estos años. Por ejemplo, en el año 2021 estamos viendo que hay muchos catástrofes. Hemos empezado este año, ese es el año de las catástrofes naturales. ¿Sí? Va a ser un pretexto para unificarnos. Y cualquier cosa que se venga, mejor dicho, va a ser un pretexto para unificarnos, mis queridos hermanos. Preparémonos, estudiemos, démonos cuenta cómo ellos tienen esta agenda muy activa, cómo Fratelli Tutti se relaciona con el Gran Reset. Ese video también se los dejo aquí al final de este video para que lo puedan ver, lo puedan conectar los puntos, mis queridos hermanos. Y bueno, cualquier persona que me quiera agregar a su WhatsApp para recibir la información que sé compartir, ahí está mi número. También estamos trabajando por Telegram. De igual manera, si hay personas que tienen planes de vivir en el campo, escríbanme, puedo agregarles a grupos donde hay personas también interesadas para vivir en el campo, para que de esa manera pues conozcan a otras personas, puedan hacer planes en común, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos casi en todos los países de habla hispana, y por ahí también uno que otro país europeo. Eso, mis queridos hermanos, no me queda nada más que decirles. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.